Bueno, pues vamos a arrancar con el tema, pues sí, que sacó Latinos el día de ayer, y es que acusan en Aguascalientes el uso de programas sociales a favor de la candidata de Morena. Funcionarios del gobierno federal revelaron, según Latinos, que a través de chantajes con los programas sociales se busca beneficiar a la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Rubalcaba. En este reportaje publicado por Carlos Loret de Mola presenta una investigación donde se da cuenta cómo los llamados servidores de la nación son enviados a los domicilios en Aguascalientes para que amedrenten a los electores con quitarle los apoyos si no votan a favor de Nora Rubalcaba. En el reportaje titulado Ejército Electoral, Funcionarios y Programas Sociales al Servicio de Morena, se recopila una serie de audios de supuestos funcionarios del gobierno de la 4T organizando la estrategia de soborno a la ciudadanía hidrocálida para favorecer a Rubalcaba Gámez en la jornada electoral del próximo 5 de junio. Pues bueno, ante esto que es una preocupación que ha mostrado desde que arrancó la jornada electoral, recordamos aquel audio que se filtró de Marco Cortés donde él decía que bueno, de todas las candidaturas, la que tenían ahí sí buena y amarrada y que iban a ganar bien y tranquilos era la de Aguascalientes. Arrancó Nora prácticamente 17 puntos por debajo y las últimas encuestas, algunas la ponen en un empate técnico y algunas ya incluso por encima de la candidata del PAN. ¿Cómo ves todo esto, Mo? Bueno, pues esto se suma a la estrategia que hemos visto en años anteriores. Recuerdo que en la elección del 2021 sacaron un video, incluso lo difundió López Dóriga. A ver si lo puedes rastrear por ahí, Julio, donde saca López Dóriga un video en Tamaulipas, creo que fue, supuestamente, donde un servidor de la nación anda también recogiendo datos, apuntando los datos del INE, y donde empezaron a decir que ahí los servidores en Tamaulipas estaban haciendo lo mismo, estaban condicionando los programas sociales en Tamaulipas para que ganara Morena en la entidad. Es decir, esta estrategia es la que utilizan ellos, la que utiliza la oposición para justificar la derrota que ya ellos ven venir. Y la otra línea que ellos utilizan, la que usan también para justificar esta debacle, es que hay un acuerdo, dicen, eso es lo que ellos están diciendo, hay un acuerdo entre el gobierno federal, entre Morena y los delincuentes, y son los delincuentes básicamente los que se encargan de hacer la operación electoral. ¿Ya encontraste eso? Ponlo en pantalla ahí, nada más para que lo vayamos viendo. Hay que recordar cómo circuló este video el año pasado, no sé si lo recuerdas, Publio, sí, donde se difunde, y te digo, López Dóriga lo sacó y otros voceros también, asegurando exactamente lo mismo, que los servidores de la nación están haciendo eso, están operando electoralmente para ganar elecciones, y así es como también tratan, repito, ellos en la oposición de justificarse. Ahora no fue López Dóriga, ahora fue Carlos Loret de Mola, ahora no fue un video, sino un supuesto audio, porque bueno, cuando menos el video ves ahí la imagen y ves a la persona, sí, pero en un audio no tienes ni la más remota idea de quién puede ser, más que no conocemos a los funcionarios y no podemos decir si efectivamente es su voz o no. Pero bueno, ahora como ya no tienen nada más que hacer, ahora inventan esto, los audios. Y es esto mismo, y como lo comentabas, Publio, de todos los estados, Aguascalientes era el que tenían ellos, o en el que tienen, porque todavía sigue siendo así, la mayor posibilidad de ganar. No significa que lo vayan a ganar, significa que tienen la posibilidad de ganar. Sin embargo, también esto ha sido una gran cadena. Ahí tienen la encuesta. Bueno, vamos a ver la encuesta, cómo está ya ahorita la situación. Y aunque no les guste a los opositores, mínimo ya está en un empate técnico, que cuando inició la campaña, pues sí se veía muy difícil. Sí. Pero Morena va avanzando y se va colocando cada vez más. Y es que son varios elementos. El fracaso del PAN y del PRI no nada más es por el impulso de la Cuarta Transformación, no nada más es por el apoyo al presidente, no nada más es por el crecimiento de Morena en los estados, sino también tiene mucho que ver con la ambición de los partidos.
sobre todo de los dirigentes de Marco Cortés y de Alito Moreno. Ellos dos se pusieron de acuerdo para repartirse las candidaturas a los gobiernos, para que sus cuates, sus brothers, sus carnales y sus carnalas llegaran a las candidaturas y eventualmente llegaran a las gubernaturas. ¿Por qué? Porque los dos quieren ser candidatos presidenciales. Y entonces empiezan a tomar una serie de decisiones unilaterales, dejan a un lado a la militancia panista y priista, dejan a un lado a los gobernadores y ellos ponen a los candidatos. Muy demócratas se dicen y ellos pusieron a los candidatos. En el caso de Aguascalientes es igual que el caso de Hidalgo, el caso de Durango, prácticamente todos, en donde el gobernador no quiere al candidato. El gobernador no quiso... O sea, quería poner a su sucesor, no lo dejaron y ahora pues se da un choque con la dirigencia y eso es lo que estamos viendo en los estados. En el caso de Aguascalientes es lo mismo, el gobernador habla pestes de Marco Cortés porque le pusieron además al candidato que no apoya al gobernador y ahora están en la puerta de la derrota, en la antesala de la derrota, como se le dice, y ahora están viendo cómo ganar, cómo bajar a Morena a toda costa. Pues vamos a ver la respuesta ante el reportaje de Loret de Mola, ante este nuevo montaje, lo que dijo la candidata de Morena por Aguascalientes, Nora Rubalcaba. Vamos a verlo. Rubalcaba. Acabo de ver el video publicado por Latinos. La verdad, solo le faltó aclarar que es un infomercial pagado por el PRIAN. Le quiero preguntar a Carlos Loret cuánto dinero recibió por publicar este montaje. Sé perfectamente que su objetivo es golpearme, porque Aguascalientes es el último lugar que les queda como caja chica para financiar su proyecto. Por eso, habla en este momento de Aguascalientes. Lo que realmente está pasando es que los dirigentes del PRIAN pensaron que podrían ganar este estado, pero la realidad los alcanzó. ¿Cuál es su miedo? Que todas las encuestas en este momento, incluyendo las suyas, nos muestran ya por encima de Teresa Jiménez. Saben que vamos a ganar. Esto forma parte de una guerra sucia que se ha intensificado en las últimas 2 semanas. Mensajes y lonas de odio, compra de votos, calumnias, difamaciones, intimidaciones, noticias falsas. Hasta a mis hijos están atacando. Les quiero decir que es para mí un honor ser difamada por Carlos Loret. Sé perfectamente qué intereses representa y en mi gobierno solo voy a velar por los intereses de la gente. Estamos a 17 días de que la transformación llegue a nuestro estado. Aquí, como en todo el país, la oposición está moralmente derrotada. Sonrían, vamos a ganar. Nora Rubalcaba, candidata. Bueno, es lo que responde Nora Rubalcaba, la candidata de Morena, sobre estos supuestos, presuntos audios de los servidores de la nación, en donde pues tratan de dejar mal parado ante la opinión pública al gobierno federal, sobre todo justificando esto, justificando el crecimiento. Pues es que de alguna manera ellos tienen que decirle a la gente, estamos perdiendo en las encuestas, y obviamente no van a decir porque no tienen nada que ofrecer. Ahora, ella se refería en las campañas de odio también a algo que se denunció por parte de los morenistas hace un par de días. Lo hizo Leonel Godoy en la comisión permanente, en donde están colgando unas lonas que dicen así: aquí odiamos a Morena, así tal cual, con todas sus letras, odiamos a Morena y vamos a marcar y los vamos a denunciar en el 911. O sea, ya a ese nivel de desesperación están llegando los panistas, los priistas, están llegando en esta alianza que no saben cómo detener el crecimiento de Morena en este estado en donde ellos sentían, y como lo dijo Publio, Marco Cortés lo decía en privado, ¿no? Reconocía que era el único estado que podían ganar y ahora están a punto de perderlo. Y si se configura esto junto con Durango, Morena se estaría llevando las 6 entidades en esta elección. Una debacle para la alianza opositora que está llegando ya, estaría llegando muy disminuida, sin gubernaturas,
a enfrentar una sucesión presidencial. Muy poquitas, pues, para seguir apoyando. En el estado, por ejemplo, de Tamaulipas, también las cosas están muy graves. Por ejemplo, allá Cabeza de Vaca ya le ordenó a la fiscalía investigar y eventualmente sacar órdenes de aprehensión en contra del candidato de Américo Villarreal, en contra del alcalde de Ciudad Victoria y en contra también de otros morenistas, supuestamente por estos vínculos con este señor Sergio Carmona, a quien acusa de huachicol. O sea, ya el propio gobernador abiertamente se subió al tema electoral y también con esto están buscando detener el avance Morena. Incluso ya los funcionarios, en el caso del alcalde de Ciudad Victoria, ya tiene un citatorio ahí ante el juez. O sea, hasta ese nivel lo están llevando. Ese es el nivel de preocupación. Va a ser muy intensa la jornada electoral en este 2022. Obviamente estaremos hablando de este tema. Y bueno, pues seguimos, Publio, con todo esto. Pues sí, antes de pasar al siguiente tema, era lo que nos decías, ¿no? También pues hizo un llamado Nora Rubalcaba el día de ayer a que se sume también el PT y el PBM. Recordemos, en este estado no fue la alianza, no fue Morena junto con el PT y el PBM. Y bueno, el día de ayer, pues Nora Rubalcaba hace el llamado, la invitación a que se sumen estos dos partidos a su candidatura. ¿Cómo lo ves? Pues vamos a ver, ¿tienes ahí la encuesta? Vamos a ver la encuesta, ¿qué es lo que le da en esta encuesta? A ver, un segundito. Vamos a ver los datos, ¿cuánto sumaría? Sí, es muy poquito lo que tiene la candidata. Debería de aprovechar el momento también para despuntar un poquito, definirse. Sí, yo creo que ya no tiene nada que hacer el PT y el Verde en el estado de Aguascalientes. Yo creo que lo mejor que podría hacer es sumarse a Morena. Vamos a ver qué es lo que decide. No sé si sea candidato o candidata de estos partidos, pero pues todo suma, ¿no? Todo sí, suma. Con el 2% no guardaría ni el registro de ninguno de los dos. Y mientras más contundente el triunfo de Morena, va a ser más difícil que se lo busquen quitar en los tribunales electorales, tanto el estatal como el federal. Pues vamos, Mau, al siguiente tema, y es que bueno, se dio el día de hoy un periodicazo de parte de El Reforma. Vamos a ver. Dice, ocultan en Pemex contratos y nómina. Gana la hija de Alejandro Esquer más del doble que el presidente. Se dice que, bueno, es la hija de Alejandro Esquer, trabaja en Pemex Internacional, esta área de Pemex que había señalado incluso el presidente López Obrador la semana pasada, que después de sostener pláticas con la empresa Vitol, que habían declarado, pues ya iban a empezar a soltar los nombres de los funcionarios que se habían prestado pues a todos los temas de corrupción, incluso también ligados con el huachicol, y que precisamente se encontraban al interior de Pemex Internacional. Bueno, pues la respuesta aquí de Reforma es que le sacan una casa a la hija de Alejandro Esquer, y bueno, es una casa de $400,000 en Houston. Lo titulan igual, la segunda casa de Houston. Una casa que hay que destacar, la primera casa que le achacaban al hijo del presidente López Obrador, que era una casa en renta. Bueno, ahora esta casa es una casa que ni siquiera fue comprado, es una casa que se sacó a crédito. Un crédito por $400,000, que si lo volvemos a pesos, pues suena mucha lana, que son 8 millones de pesos. Pero la realidad es que para estas propiedades, pues en Estados Unidos, en Houston de manera particular, pues 8 millones de pesos, pues no representa realmente lo que es una propiedad de lujo. Ya vimos cuánto cuesta realmente una propiedad de lujo, como la que es la de Eugenio Derbez, que cuesta cerca de 300 millones de pesos, es decir, 14, 15 millones de dólares. Bueno, pues aquí el Reforma de nueva cuenta ahora con una embestida, después de que ya se apagó el tema de la Casa Gris, ahora sacan la otra casa de Houston. ¿Cómo lo ven? Sí, aparece esta nota el día de hoy. Vamos a escuchar, a ver si tienes ya de una vez ahí lo que respondió el presidente, porque hoy el presidente Obrador habló de esto. Ayer me quejaba yo de que hay muchos temas que no llegan a la mañanera
Y la verdad es que hoy de los temas nacionales pues, prácticamente no llegó ninguno. Incluso este tema lo sacó el presidente Obrador él solito, porque pues, yo creo que se dio cuenta que ya nadie se lo iba a preguntar. Y entonces él decide hablar de esto, porque era importante la respuesta, porque esta estrategia en Diario Reforma o esta nota de Reforma sigue la misma línea que manejaron con su hijo José Ramón, en donde la información supuestamente surge de Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos contra la Corrupción se lo empieza a dar a los medios. En el caso de José Ramón fue con Latinus, en el caso de Alejandro Esquer y su hija es con Diario Reforma, pero la fuente, entre comillas, es Mexicanos contra la Corrupción, sí. Es Estados Unidos, es el USAID, es todo esto que hemos platicado desde antes. Y entonces el presidente también lo que ve es un señalamiento, un ataque directo, no tanto a él, porque a él no le han encontrado nada, sino ya ahorita ya le hubieran difundido todo lo que se hubiera encontrado, pero sí a su círculo cercano. O sea, ya si primero se fueron con su hijo y ahora se van con su secretario particular. Y como ya está muy cerca a él, entiendo yo, por eso él es el que se decide a dar una respuesta, a hacer una aclaración, y es importante también por la manipulación de toda esta información, donde quieren una vez más imponer este tema de una casa en Houston. Vamos a escuchar parte de lo que comenta el presidente y de ahí seguimos hablando porque, como lo decías, Publio, hay mucho detrás de esto. No nada más es el intento de desacreditarlo, sino el por qué. Y eso también es muy interesante. Sale de una hija de Alejandro Esquer, como estoy aquí en su pueblo, lo menciono, que es una gente de primera. Alejandro es mi secretario particular y su hija pues estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto, y un gran escándalo del periódico Reforma, de Junco, un poco lo de Loret de Mola, ¿no? Dice, lo de mi hijo, ¿no? Que rentaron una casa a la esposa y un escándalo tremendo. Y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de 4 hectáreas en Valle de Bravo, tiene un departamento que está en Polanco, en el edificio más lujoso de la Ciudad de México. Estamos hablando de 40, de 50 millones de pesos. Lo que mencionábamos de los periodistas del Reforma, de este señor Ramos. Lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora. Gana más Ramos que todos nosotros. Gana 20 millones de pesos mensuales. Bueno, es parte de la respuesta del presidente López Obrador, ¿no? Retomando esto, las propiedades que tienen los periodistas que terminan difundiendo esta información, que pues la presentan como un gran escándalo, cuando ellos tienen todavía muchísimas más propiedades. Se refiere a Jorge Ramos, se refiere a Carlos Loret, se refiere incluso al propio Junco, al dueño de Reforma, le pregunta a él si tiene o no casas en Houston, y incluso hasta dando a entender por ahí que ya tiene más información de las propiedades de Junco, o sea que eventualmente también estaríamos viendo una lista por ahí de las propiedades del dueño de Reforma, para dejar todo en proporción. Y es que sí, la idea es sembrar esto, ¿no? La percepción de que están dándose y están viviendo con todos los lujos allá en los Estados Unidos, que están comprando mansiones, aunque no se atrevieron a decir ahorita que es una mansión, como en el caso del hijo del presidente. Pero bueno, hablando de una cifra que pues
Para algunos puede ser escandalosa, para otros no, sobre todo para quienes están allá en Estados Unidos y han enviado muchos mensajes para los paisanos, que nos refieren que pues realmente este precio es un precio muy razonable, incluso precio de una clase media, media alta, en donde pues también pues no es poco común ver que pues los estadounidenses con los ingresos que ganan en dólares, hay que recordar que allá el salario mínimo es 5, 6, creo 7 dólares la hora. Bueno, eventualmente pueden llegar también a comprar estas propiedades sin tantas complicaciones como acá en México. La economía es muy distinta, eso es una realidad. En ese mismo sentido está el tema de los ingresos, porque la crítica que hacen en el reportaje dicen, ay, es que ella gana el doble que el presidente Obrador. Bueno, en esta ley, que ya conocemos muy bien, la que no le gusta respetar a Lorenzo Córdoba, hay una excepción, y esta excepción son los funcionarios que trabajan fuera del país. ¿Por qué? Porque el costo de vida es muy distinto, ¿no? Esto surgió y se discutió mucho con los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque dependiendo del lugar en donde estás trabajando, se tiene que ajustar también el ingreso. Y en el caso también de Estados Unidos, hablando de lo mismo, pues el costo de vida es más caro que en nuestro país y por eso los ingresos se ajustan también de acuerdo al costo de vida. Entonces, hay una serie de elementos muy manipulados en este reportaje, que son los que aclara el presidente Obrador y pues también dando y refrendando la confianza a su secretario particular, que no es la primera vez que se le lanzan encima. Ya, por ejemplo, en esta misma fórmula de Mexicanos contra la Corrupción, no utilizaron a Reforma, sino utilizaron a Loret. Acuérdense ustedes, o bueno, si no se los comento, que hace algunos meses Loret sacó un reportaje donde supuestamente este señor Alejandro Esquer estaba encabezando un esquema financiero de lavado de dinero, donde estaban depositando recursos en el banco de manera irregular, supuestamente, dicen ellos, para ayudar a los damnificados. De manera ilegal, esa fue la denuncia, ¿no? Se lavó el dinero porque se metió el dinero, el recurso al banco. Y entonces sacan esta nota también con información de Mexicanos contra la Corrupción para tratar de golpear al presidente. Y la respuesta del presidente fue muy sencilla, ¿no? Esta información, todas estas pruebas, todas estas evidencias, todos estos videos las tenía el INE y el Tribunal Federal. Y después de esta evaluación, se llegó a la conclusión de que no había nada ilegal. O sea, es puro escándalo, pues, es puro ruido mediático. Y también incluso condenó en ese momento de que estos videos que estaban en posesión del INE llegaran a manos de Claudio X González y llegaran a manos de Carlos Loret. Entonces, es este mismo grupo, es esta misma fórmula que ahora quiere golpear al presidente en este sentido. Y es interesante, lo mencionó el propio Publio hace algunos minutos, en donde entra un tema que tiene 24 horas que se acaba de dar a conocer. Es decir, esta reacción, este periodicazo se elaboró en 24 horas. Y es que el día de ayer el presidente reveló que la empresa Vitol, que es una empresa que pagó sobornos en México como lo hizo Odebrecht, ¿no?, reveló los nombres de los funcionarios que recibieron estos sobornos. ¿Por qué? Y esto es importante porque este escándalo está desde finales del 2020, cuando una corte en Estados Unidos, no sé si ya tienes la nota. Tengo la nota y lo que dijo el presidente. Cuando una corte en Estados Unidos, ¿no?, exhibió y obligó a Vitol a pagar 130 millones de dólares por la corrupción en 3 países latinoamericanos: México, Ecuador y Brasil. Entonces, este escándalo surge como Odebrecht, surge desde los Estados Unidos, y acá nos empezamos a enterar, y el gobierno se empieza a enterar de este acto de corrupción. Ahora, lo que sucedió inicialmente, ahí tienes lo de Obrador, lo que dijo en ese momento. Sí, lo de ayer. Lo de ayer, bueno. Lo que sucedió inicialmente es que la empresa no quería dar los nombres de los funcionarios en México, argumentando que es que están las investigaciones allá en Estados Unidos y mil y un cosas. Y entonces les dice el presidente Obrador, no me vas a dar los nombres de los corruptos acá en México, entonces te cancelo tus contratos. Entonces olvídate de trabajar en México. Y esto, que ya llevaba varios meses, pues generó ya una reacción. Y finalmente la empresa Vitol, esta empresa que pagó los moches, le dijo al presidente Obrador, ok, órale va,
si quieres los nombres, ahí están. Y ya se los dio. Y esto fue lo que dio a conocer el presidente Obrador el día de ayer. Hace 24 horas antes de este periodicazo. Vamos a escuchar lo que reveló el presidente ayer sobre este tema. La famosa Vitol. Y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con nosotros a decirnos: vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño. Sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron, los que recibieron los moches? No es que no podemos decirlo. Ah, pues entonces no. Y les tengo una buena noticia. Ya dieron los nombres. Todavía hasta ayer me enteré. Ni podría decirles porque no más vi. Ya dieron los nombres. Uno estuvo activo hasta el 19. Eran del área internacional de Pemex. Sí, entonces ya se va a proceder y aprovecho para agradecer a los de Vitol porque tomaron esa decisión. Parece ser que es una empresa importante. Bueno, es lo que dice el presidente Obrador, es la revelación que hace el día de ayer, en donde sin dar los nombres, ya con los detalles que él tiene ya en su posesión, revela que es en esta área de Pemex Internacional. Y 24 horas después aparece este reportaje en contra de los funcionarios de la 4T que trabajan en Pemex Internacional. Digo, es muy difícil creer y pensar que en eso no hay una coincidencia. Y aquí lo que se entiende es que ya estos grupos mediáticos, estas organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, están protegiendo a quienes desde adentro de esta filial de Pemex que opera en los Estados Unidos hizo estos grandes negocios. No quieren, pues, que suelten los nombres, eso es, entiendo yo, en primerísimo lugar, que no terminen exhibidos ante la opinión pública. Y en segundo, pues obvio, no seguir adelante en los procesos legales correspondientes. Pero ya el presidente tiene ya esta información. Ya saben quién recibió la lana y se lo dijo el que se las entregó, el que la pagó. No, es muy relevante esto. Y bueno, pues es un tema al cual hay que irle dando seguimiento. Entonces, en esto no hay casualidades, como dicen en la política, hay causalidades, como estamos viendo.